Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. CGN Noticias, Radio Televisión Online presenta nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Estamos conectados con algunas cadenas de televisión. Tenemos Coral TV desde la ciudad de Nueva York, tenemos Gloria Visión, Postdata TV y una serie de cadenas de televisión online que están conectados con nosotros para dar a conocer la serie de acontecimientos que se están suscitando en el Ecuador y en el mundo entero. El día de hoy contamos con la presencia de la arquitecta Patricia Sánchez, ex asambleísta, y con quien vamos a hablar sobre el tema de la actualidad. ¿Cómo ve usted la situación actual del país? ¿Cómo la ve ahora que estamos ya a pocas horas, ya estamos a muy poco tiempo? Hoy día se cierra la campaña y el día domingo vamos a elecciones de la famosa consulta popular. La gente se escucha. Patricia, bienvenida. Sí. Gracias, Carlitos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias a la Unión Nacional de Periodistas por esta invitación para conversar sobre la coyuntura, el tema de la consulta, que es muy importante. Así es, hoy se cierra la campaña, una campaña cortísima, una campaña además muy enredada, ¿no? con cosas poco éticas, algunas, y con una posición maravillosa también de la ciudadanía frente a esta consulta que la ha tomado como propia, ¿no? Yo lo que veo es que se cierra una campaña en la que el gobierno dice e invita a votar por el sí a la consulta popular, mientras la ciudadanía, esta ha sido una campaña ciudadana, no ha sido una campaña de partidos políticos, no ha sido una campaña de actores políticos, ha sido una campaña de organizaciones y de gente que se ha plegado al rechazo a la convocatoria a la consulta popular del presidente Noboa desde sus espacios, desde la familia, desde la comunidad, desde el barrio, integrándose a cualquier tipo de actividad. Basta ver los rotulitos del no, que todo el mundo los coge. Yo me olvidé de traer mi rotulito también, ¿no? Hechos en la casa, hechos con pintura, hechos con marcador, sobre cartulinas, sobre cartones, o lo que sea, ¿no? Con el objetivo de manifestar un rotundo no a la consulta popular. Mira, Pati, lo que nos preocupa sobremanera y la ciudadanía en general es la posición del famoso Tribunal Supremo Electoral. La tenemos a la señora Tamaín, al señor Pite, a dos delegados que están trabajando directamente con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el señor presidente le dio el consulado al hermano de la señora Tamaín. Tienen un contrato jugoso el señor Pita y los otros dos consejeros también tienen algunas cosas con el gobierno. Entonces la ciudadanía sí está preocupada porque sabemos que el no va a ganar rotundamente las elecciones el día domingo, pero las cosas pueden cambiar dentro del tribunal. Sí, a mí me gustaría, Carlos, que hagamos un poquito de análisis de la consulta antes de pasar a estas cosas ya de qué es lo que puede bloquear o qué es lo que puede torcer el pronunciamiento popular, como es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo no? Vámonos a lo que tú planteas. Es importante hablar de la consulta para poder entender por qué la gente está diciendo no. ¿Por qué la gente está diciendo no y por qué la gente va a rechazar esta consulta masivamente, ¿no? Mayoritariamente? Bueno, primero, esta consulta no estaba programada, absolutamente, no estaba en los planes del presidente que sea ahora y que sea convocada para el 16 de noviembre. No, esta consulta nace posterior al paro del movimiento indígena. Como una respuesta al paro del movimiento indígena, efectivamente, las cifras de aceptación del presidente Noboa antes del paro eran de alrededor del 60%. El paro tumbó esas cifras de aceptación del presidente y las tiró al 30% de aceptación. O sea, en 30 días de paro, el gobierno y fundamentalmente la presidencia, el señor Noboa como presidente, la figura de él como presidente, perdió 30 puntos. Y perdió 30 puntos solamente porque dejó claramente establecida a la luz pública, nacional e internacionalmente, el nivel de represión, el nivel de fascismo, el nivel
con el que se maneja su gobierno, que frente a un clamor evidente, popular, ¿no? Frente a la clara manifestación de rechazo de la población de la subida, no digo, que quede bien claro, no digo eliminación del subsidio porque subsidios no hay, que a la subida del precio del diésel, que es un combustible que se usa a nivel de todo, en comidas, en industria, en transporte, a nivel de todo, y que evidentemente iba a repercutir en el alza de en el alza del costo de la vida de todos los ciudadanos, frente a la resistencia social, lo que hizo el presidente Noboa de tirar todo el ejército contra comunidades, contra el movimiento indígena, contra dirigentes, con un saldo trágico de 3 muertos. Entonces, frente a esa forma autoritaria y fascista de enfrentar la resistencia popular que está contemplada en la Constitución, legítimamente contemplada en la Constitución, él lo que hizo es bala, bala y bala. Mientras que, por otro lado, la bala y bala y bala recibimos el pueblo ecuatoriano de los grupos organizados de la delincuencia. El gobierno ha sido incapaz de controlar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con la situación de violencia y de inseguridad provocada por el crimen organizado en este país, que ya para este año estamos por sobre las cifras del año 24 en muertes. O sea, el año 25 va a ser el año más violento medido en número de muertes en el Ecuador de los últimos 40 años, señores ciudadanos ecuatorianos. El 2025 será el año más violento de los últimos 40 años en el Ecuador. 25 muertos diarios, Carlos, 25,5 muertos diarios que pueden subir a más hasta que termine el año. Entonces, frente a ese momento violento, el presidente no se le ocurre otra cosa más que subir el precio del subsidio. El pueblo rechaza ese precio del subsidio y él enfrenta represivamente con toda la fuerza del ejército al pueblo. Como vio que sus cifras iban bajando en popularidad, entonces se inventó lo de la consulta. Y no solamente con lo de la consulta, se inventó además que en esa consulta él ya iría a la constituyente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que los 4 años que tiene para gobernar no le va a alcanzar para cumplir su plan de negocios. Su plan de negocios, no su plan de gobierno, porque él debería tener un plan de gobierno desde hace 2 años, desde hace 17 meses que comenzó a gobernar y no lo tiene. Lo que quiere es, como vio que las condiciones sociales estaban difíciles en el país, lo que dijo es, nos vamos a la consulta popular, nos vamos a la constituyente, cambiamos todas aquellas reglas que no me dejan hacer mis negocios como yo quiero. Minería en Quinsaloma, minería en las fuentes de agua, minería en los páramos, afectación a las fuentes de agua, afectación a las comunidades indígenas, privatización del seguro social, privatización de la educación, privatización de las universidades. Como no puede hacerlo ahora y los 4 años ve que es difícil que lo pueda hacer, entonces se le ocurre hacer una convocatoria urgente a una consulta popular, utilizando el miedo, utilizando la represión, utilizando al ejército, utilizando a la policía para cumplir con sus protervos intereses personales. Ahora, tú dijiste una gran verdad, Patricia. O sea, para combatir a los dirigentes sociales, sí movió el ejército, movió a la policía, a todo un aparato. Y cuando vemos en Durán es tierra de nadie, parece el oeste, y no puede movilizar el mismo ejército, la misma policía a combatir la delincuencia. Como que a él no le interesa. En las cárceles, la última muerte fue de 31 reclusos que dicen que se asfixiaron y nada más. Sí, el tema de las cárceles, bien que recuerdas, Carlos, el tema de las cárceles. Nadie controla nada. Hace 3 días, creo que el presidente Noboa, de la forma más irresponsable, inaugura una cárcel que él mismo indica, porque todas las cifras que nosotros estamos diciendo, que yo estoy pronunciando, son las cifras
que sacamos de las presentaciones de lo que el presidente dice. El presidente indica que la cárcel está con el 35%, máximo 40% de construcción. No ha Sin embargo, de una forma irresponsable, el presidente traslada 300 presos, los más peligrosos de Guayaquil, a esa cárcel, los que están en La Roca, los pasa a esa cárcel. Y en medio de esas dos presos, dos detenidos, al señor Glass y al señor Muentes, que sí, que tienen sus juicios, que la justicia está de una u otra forma actuando, ¿no? Bien o mal, actuado sobre ellos, pero que en este momento, sin defender a ninguno de los dos, cuidado con decir que estamos defendiendo a delincuentes, que ese es el relato de este régimen. Lo que estamos diciendo, trayendo este ejemplo a la luz, es que están utilizando a esos presos que son presos que tienen vinculación política, los están utilizando para electoralmente, para capitalizar el descontento de la gente frente a la política y utilizarlos en favor de la constituyente, que la nueva constitución es la que va a arreglar el problema de la delincuencia. Falso. Lo único que están haciendo, inaugurando una cárcel que todavía no que está en su 40%, o sea, ni la mitad construida, ¿no? Lo único que están haciendo es poniendo en peligro, primero, a los 6.000 habitantes de esa comuna, que es la comuna Bajada de Chanduy, y además poniéndonos en peligro a toda la sociedad guayaquileña, porque imagínense, si de La Roca se escapan los presos, de La Roca, con el 100% de supuestas de las seguridades, con control del ejército, imagínense, no se van a poder escapar de una prisión que está en construcción. Entonces, eso es una total irresponsabilidad, y ojalá Dios quiera que no suceda nada que tengamos que estar lamentando después, pero sí tenemos que aclarar que no podemos seguir siendo víctimas de una política maniquea, de una política canalla, de una política cínica, que están utilizando el miedo de una población frente a tanta inseguridad para seguir posesionando su proyecto político, que no es sino el saqueo a las arcas del Estado, a lo poco que queda del Estado, a lo que no han podido privatizarse, justamente porque el movimiento indígena desde el año 90 está en las calles protegiendo ese patrimonio del Estado en favor de los ecuatorianos. A lo que vemos también que él se siente triunfador, porque vemos que ya lanza candidatos a la Asamblea Constituyente, a la señora Madre, al presidente de la Asamblea y a la famosa exfiscal. ¿Cómo es eso? Si todavía no tenemos ni los resultados de la Asamblea, de la consulta popular. Sí, también quería aportar respecto a que en realidad toda la violencia que vivimos ahora, toda estos 25 muertos diarios, que sí son atribuidos a el momento en que está viviendo el Ecuador, que es un momento muy duro de crimen organizado y de ser el país que en este momento más violento. A nivel global se ha capturado el Ecuador. En el Ecuador es el que es desde donde proviene la mayor cantidad de cocaína que se captura en el mundo. Imagínense, afuera, en los puertos de Europa y en los puertos de los Estados Unidos se captura cocaína, cuyo mayor volumen es del Ecuador. Imagínense, así estamos de mal, querida ciudadanía. Este negocio que es un gran negocio en el que el Ecuador está, un gran negocio, por supuesto, un gran negocio sucio, son capitales criminales, millones de dólares que salen de negocios absolutamente ilegales, sucios, criminales, ¿no? Que le cuestan la vida que nos está costando la vida a los ecuatorianos. Todo esto
forma parte de la economía del Ecuador. Claro. Está permeando la economía del Ecuador. Se dice que alrededor de las cifras bastante conservadoras que se manejan a nivel del Ecuador es de que son 6.000 millones de dólares que anualmente se está metiendo en economía ecuatoriana, se está lavando en economía ecuatoriana. Y claro, ¿quiénes son los que lavan? No, Carlitos, no eres tú, no soy yo, no es el compañero que está atrás de las cámaras, no es el que vende aguas en la calle, no. ¿Quién está lucrándose de la violencia, del narcotráfico en este país? Tampoco son esos rulay de los barrios que vacunan en las casas con $2 diarios, no, es la banca. Es en la banca de este país en donde se lavan esos 6.000 millones de dólares anuales. Es en la gran empresa inmobiliaria, en donde en Guayaquil, yo me quedé abismada con este dato que te voy a dar. En la provincia del Guayas y la provincia del Oro, Manabí, la provincia de Manabí y la provincia del Oro, el 60% de casas que se ha vendido en el último año se han comprado de forma al contado. ¿Quién tiene $200,000, $300,000 para comprar una casa al contado? ¿Quién? Solamente los capitales criminales vinculados con la mafia, vinculados con la minería ilegal, vinculados con las extorsiones, vinculados con la trata de blancas y las armas y el tráfico de armas. Solamente eso. Entonces, ese es el gran negocio, mientras que el presidente ni siquiera tiene ojos, ni siquiera encara este gran problema que tenemos. Sí, a él sí le está preocupando que el agua de Guayaquil tiene caca. El agua de Guayaquil tiene caca desde toda la vida, porque desde los años 50 que han llegado los pobres a esta ciudad y se asentaron en los esteros de Guayaquil, ya estuvieron contaminados con la caca. El problema de Guayaquil y el problema del Ecuador, de esta pobreza estructural, de esta gran pobreza estructural, la quiere enarbolar el señor Noboa como que él es el que está preocupado de la caca, cuando lo que realmente a él le debe preocupar es que su gobierno no ha tenido ninguna capacidad para ejecutar algún tipo de política, porque no la tiene. Imagínense los indicadores. Permítame, Carlos, darle unos indicadores. Imagínense del presupuesto del Estado. Le voy a decir, ¿no? Ministerio de Educación, de los 870 millones que tenía en inversión, que tenía que ser en inversión para el año 2025, apenas ha ejecutado el 9%. Estamos ya el mes de octubre, estamos ya el mes de noviembre. Estas cifras son hasta el mes del primer semestre. El 9%, el primer semestre debería tener una ejecución presupuestaria de al menos del 50%. Medio año, la mitad del presupuesto implementado, pero no, el 9%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno y el ministro de Finanzas, por supuesto, por orden del presidente de la República y del Fondo Monetario Internacional, tiene un presupuesto de alrededor de 35,000 millones de dólares por año para el Ecuador. Pero de esos no se ejecuta sino apenas el 10% como máximo a nivel global. ¿Y el resto qué está pasando? ¿Qué está pasando con el 90% de ese presupuesto del Estado? Todo se va a pagar a, por un lado, el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, todo se está invirtiendo en bonos clientelares, ciudadanos ecuatorianos. Ese bono de $1,000, esa canasta de alimentos que está entregando la campaña, la señora Zaida Rovira, con la camiseta del partido, con bandera del ADN en mano, entregando en plena campaña electoral, pese a que es prohibido, los muñecos, todos esos bonos, ciudadanía ecuatoriana,
salen de nuestra plata, de los recursos del Estado, o sea, si hay bonos en Guayaquil, en todo el Ecuador, si hay muñecos que se están repartiendo a la gente más pobre en Esmeraldas, es que porque tenemos que ver el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es hospitales sin medicinas, hospitales sin comida para los médicos, hospitales donde la gente se está muriendo en la puerta de los hospitales porque no los atienden, escuelas en donde los niños ya no van porque las vacunas a los profesores los está matando, porque los niños son reclutados en medio de las escuelas. Carlos, un dato que es espeluznante: 450,000 niños en este país no van a la escuela. ¿Por qué? Por pobreza, por inseguridad, y al gobierno lo que le interesa es, y lo que está es preocupado de regalar muñecos de Novoa a la gente pobre. Eso es inadmisible. Eso, como política pública, no lo podemos, no podemos aceptarlo. Tenemos que debatirlo, tenemos que discutirlo, tenemos que denunciarlo. Y vemos que ya el presidente ha puesto, para el 2026, no hay presupuesto para la salud, ya no existe. Sí, el tema de la salud es muy preocupante y esto es una como lo dije antes, quieren cambiar a esa constitución en donde el tema del seguro social les molesta que sea de los ecuatorianos. El tema del seguro social no es del Estado, ciudadanía ecuatoriana. La seguridad social no es del Estado, la seguridad social es de los afiliados. La seguridad social recauda anualmente 9,000 millones de dólares, 9,000 millones de dólares anualmente. ¿Qué es lo que quieren? Y claro, de esa recaudación, parte va a la atención de la salud de los afiliados y otra parte va a los las provisiones para el pago de las jubilaciones y de otros beneficios que los afiliados tenemos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuáles son los planes del gobierno? Que no son los planes de Novoa, no, que son los planes de toda la burguesía y de todas las élites que han venido y que han querido hacerlo, que lo quiso hacer, que lo quisieron hacer en los años 90, desde los gobiernos neoliberales de Sixto Durán Ballén, de Febres Cordero, de Maguad, etcétera, etcétera, y de Gutiérrez, y que no pudieron, y que ahora con Lazo no pudieron, porque menos mal se fue, en los 2 años se fue, y que ahora lo quiere hacer Novoa. ¿Cuáles son esas pretensiones? Quieren que esos 9,000 millones, o sea, primero, ya lo dijo el señor presidente, el seguro social no va a atender más la salud de los afiliados. Los afiliados se van a tener que ir al Ministerio de la Salud Pública. O sea que ahora Patricia Sánchez, que es una jubilada y que antes iba y que sigue yendo al Teodoro Maldonado Sánchez, ya no va a poder ir al Teodoro Maldonado, ya no va a poder ir ahí. Tendré que ir a hacer cola en Monte Sinaí, tendré que ir con un chaleco antibalas, ¿no? Claro. Porque ahí en Monte Sinaí la bala y en los hospitales se meten. Entonces tendremos los afiliados, los jubilados, que ir a hacer cola y a morirnos, ¿no? Y a morirnos ahí en la cola de un hospital. Ya ni siquiera. Y no hay medicina. Lo que uno dice, sí, ahora sí, en el Seguro Social no hay medicina, eso es verdad. A mí me toca comprar mi medicina cada vez y cuando. ¿Cómo yo todavía puedo comprar la medicina? Ojalá no llegue el momento en que tenga alguna emergencia, que tenga que morirme porque no pueda enfrentar algún problema de salud. El Seguro Social siempre ha sido como toda la gente quiere estar afiliada al Seguro Social por 2 cosas: por las pensiones y por tener algún tipo de atención de salud. Bueno, señores ciudadanos, desde ahora, señores ecuatorianos, desde ahora el señor presidente ha dicho: el Seguro Social, todo lo que es salud, se va al Ministerio de Salud Pública, y lo que es los fondos provisionales, o sea, los fondos que sirven para pagar mensualmente a los jubilados, se van a privatizar. Yo viví en Chile 3 años en la época de Pinochet, en donde
los AFP se llamaban allá, ¿no? Los AFP eran fondos privados. O sea, todos estos 9.000 millones que se recaudan van a pasar a los fondos privados. Y son ellos los que, como la banca, etcétera, etcétera, o como corporaciones, ¿no? Van a tener esa plata, que es de todos los ecuatorianos, para invertir en sus negocios. ¿Se acuerdan por qué se produjo el feriado bancario? ¿Ustedes recuerdan por qué se produjo el feriado bancario? Porque los bancos se dedicaron a prestar la plata de sus clientes e invertir en negocios que no tenían ningún soporte, ni ningún soporte económico, ni ninguna rentabilidad. Y llegó un momento en que estos negocios quebraron o se hicieron los que quebraron, y simple y llanamente los Isaías y todos los Ortega y todos los banqueros dijeron: cerramos, estamos quebrados aquí y quebrados para los dueños de los fondos, porque ellos siguen con sus fortunas viviendo en Miami. Así es que ese es el futuro de la plata del Seguro Social cuando se privatice, pasar a fondos particulares, a fondos privados en el manejo, y a un manejo irresponsable y posiblemente fraudulento de aquellos. O sea, y nosotros, los jubilados y los ecuatorianos, nos quedamos sin ese recurso tan importante que es el Seguro Social. Ese es el objetivo de cambiar la Constitución, del 2008, que le prohíbe la privatización del Seguro Social. Ahora, hay otra cuestión. Ayer lo escuché al presidente, que el Ejército y a la policía también lo va a pasar al Ministerio de Salud. Así ellos es. Tenían su propio hospital y iban a sus parientes a hacerse atender. Ellos no les va a convenir eso, digo yo. Así es. Para la gente de las Fuerzas Armadas existe el ISFA, y para los miembros de la policía existe el ISPOL. Aquí en Guayaquil hay un hospital de la policía donde llegan todos los policías y se hacen atender. Mi papá fue oficial, mi papá fue policía y era un oficial retirado de la policía, y él tenía una magnífica atención en su hospital de la policía y sus retiros, etcétera, etcétera, que le permitieron vivir a mi mamá hasta el último día de la vida de mi mamá, ¿no? Gracias a eso. Y mi mamá vivió 100 años. Entonces, imagínese una persona que vive una tan larga vida y que buena atención. Y que necesita tener una pensión para poder solventarse. Bueno, esas ventajas que tenía los policías, y supongo que el ejército más, porque tienen mejores sueldos, ya no los va a tener. ¿Quién se los dijo? Se los dijo el señor presidente. La salud de la policía y la salud del ejército van a pasar también al único ente que va a ofrecer salud, que va a ser el Ministerio de Salud Pública. Le creemos, ciudadanía, que el Ministerio de Salud Pública, de la noche a la mañana, un ministerio que no tiene ni para pagar algodón, que no tiene ni para comprarle algodón, ni para darle de comer a sus propios médicos, de la noche a la mañana va a estar transformado para recibir a los 7.000 afiliados, creo que somos, no sé cuántos somos, ¿no? A los 50.000 miembros de la policía y del ejército, ¿no? O sea, todos esos van a estar siendo atendidos por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dijo el señor presidente, no porque nos lo estamos inventando, así lo dijo. Así es que esto es un llamado también a los miembros de la policía y a los miembros del ejército, a la tropa, porque los generales seguramente tendrán sus seguros privados. Beneficio. Sus seguros privados. Seguramente, Carlos, tendrán sus seguros privados. Pero la tropa no, pues. Pero la tropa no. La tropa, el policía de la calle, el miembro de las Fuerzas Armadas, de la Marina, el de la calle, la tropa de la policía y del ejército, no. A esos los van a mandar a hacer cola. Así es que nos vemos con los policías y las Fuerzas Armadas y los jubilados, nos vemos ahí en la misma cola, matándonos entre nosotros por un cupo para ser atendidos. Esa es una gran realidad y bien difícil lo que está pasando. Por eso es que la gente tiene que tener conciencia de este día 16, ¿no? El 16 son las elecciones y yo creo que el pueblo tiene que despertar, la ciudadanía despertarse para ver cómo están las cosas. Pues
y la única solución es votar en las 4 preguntas, ¿no? Sí, a mí me gustaría también, no solamente, ¿no?, para tratar de cerrar el tema de por qué quieren cambiar la Constitución del 2008, no? Sí, me gustaría también recordar que lo que quieren es privatizar todos los sectores estratégicos. Exacto. El petróleo que el bombita, que nosotros orgullosos, los viejitos orgullosos, nos sentíamos de un general bombita que nacionalizó el petróleo, y gracias a esa renta petrolera manejada por el Estado es que este Ecuador se ha desarrollado. Imaginémonos, 50 años atrás. Y está vivo todavía. Imaginémonos, 50 años atrás, el Ecuador no tenía, la mayor parte del Ecuador no tenía ni carreteras, no tenía agua potable. Bueno, 50 años de explotación del petróleo, con todas las crisis y con todas las debilidades que hemos tenido, ha servido para desarrollar. Pues, olvidémonos. La nueva Constitución va a privatizar el petróleo, va a privatizar la energía. La generación de la energía, o sea que todas las presas en donde se genera la energía, Coco, Codo, Sinclair, Ayalán, etcétera, todo ese patrimonio que es del Ecuador va a pasar a manos privadas. La transmisión, todas las redes de transmisión de esa energía van a pasar a manos privadas, y todo lo que es la comercialización, CENEL, CENEL aquí en el Guayas, y hay muchas otras comercializadoras en todo el resto del país, en la sierra y en Amazonía. Todo eso se va a ser privatizado. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando se privatiza? Es que nos van a subir las tarifas. Si hace poco te bajaron, se vio que que bajó la tarifa eléctrica porque sacaron el costo de la recolección de basura de la tarifa eléctrica, es para clavarte ahora sí una subida en las tarifas de la energía y que no protestes, porque para eso sí son muy buenos. El gobierno no tiene un plan de gobierno, pero sí tiene un plan para camuflar todas las canalladas y todas las irregularidades que está cometiendo. Van a privatizar las telecomunicaciones. Si ahora te cuesta mucho, si ahora te quejas de que pagas en el internet entre 20, 25 y 30, pues prepárate para pagar alrededor de $50 en telecomunicaciones. Nos van a subir el agua, aunque sea con caca, nos van a subir el agua. Nos van a subir el costo de la tarifa del agua. Se va a privatizar la salud, como ya dijimos, se va a privatizar la educación superior, la universidad. ¿Quién lo dijo? No nosotros. Los mismos voceros del gobierno dijeron que la universidad tiene que ser pagada, o sea, que la universidad quedará para los elegidos. Se van a privatizar los derechos laborales. Olvídate del salario mínimo de $470. No. Olvídate. No, ese no es un salario competitivo. Tenemos que ganar lo que ganan en Colombia y lo que ganan en el Perú, que son alrededor de $250. Lo que dijo Te van ya el contrato laboral, la estabilidad laboral. Ya olvídate. No ahora trabajaremos por hora. ¿Cuánto es lo que se aspira a ganar ahora por hora? Te harán trabajar 4 horas diarios a $3 es que más o menos es lo que sale. Pongámosle 4 horas, seamos generosos, $16. Eso es lo que vas a poder ganar. Eso es lo que vas a ganar por ley de ahora en adelante. No más, porque eso hacia allá lo han dicho ellos. Van a quitar los derechos a la naturaleza, la consulta previa a la que está obligado el Estado ecuatoriano a realizarla cuando se trata de un proyecto de prospección o de minería en manos de comunidades, ¿no? Quinzacocha, el día domingo, si la consulta gana, el lunes están ya metiendo mano nuevamente a Quinzacocha para poder explotar la minería.
escuchémoslo, van a quitar la condición de la declaratoria que tiene la Constitución de este país de la plurinacionalidad. La van a eliminar porque la plurinacionalidad significa un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Y estos indios joden mucho, cada 3 años están levantándose y joden mucho, quieren un país para ellos, cuando lo que están reclamando es el mínimo de derechos que como todos los ciudadanos tenemos. Van a eliminar la justicia indígena, la educación indígena, que son derechos, derechos ganados en la lucha del movimiento indígena, de 500 años de opresión y de exclusión social. Todo eso, mi convocatoria, ecuatorianos, mi convocatoria a los jóvenes, a las mujeres, mujeres, a los líderes, a cualquier ciudadano, a los trabajadores ambulantes, mi pedido, casi como una súplica, mi invocación es que tomemos un poquito de conciencia y este domingo digámosle no a toda la violencia que estamos viviendo, no a toda la miseria que estamos viviendo, no a toda esa opresión, no a esa vida indigna que estamos llevando, porque los ecuatorianos merecemos una vida y para eso tenemos que decirle 4 veces no y votar en todas las 4 preguntas por el no. Y es una gran verdad. Y vemos que, por ejemplo, el presidente se vincula con Milei, que sabemos cómo ha tratado a los jubilados en Argentina. Los combatió, les tiró la fuerza pública y todo. Y también con Bukele en El Salvador. Sí, y tú me recuerdas, Carlitos, esta cosa de cuando invocas el tema nacional, el tema internacional. Tú me llevas directo a la pregunta 1 de la base militar en Manta. Bueno, la base militar en Manta no es para el control del narcotráfico, porque ustedes ya conversamos, el narcotráfico no se controla, o sea, ni siquiera el ejército ha sido capaz de controlar. No. Controlar el narcotráfico tiene que controlar los grandes carteles que están atrás de ellos, las grandes rutas y las vinculaciones con los carteles internacionales. Lo que quiere el gobierno, lo que quiere Noboa es entregar las Islas Galápagos a los Estados Unidos, a los intereses de los Estados Unidos, para que los Estados Unidos ponga ahí una base que le permita controlar el Pacífico a través del a través del canal de Panamá del Atlántico, y con eso controlarle a sus rivales que le están haciendo oposición en un país que ya dejó de ser unipolar y que ahora es multipolar. Ahora hay otras potencias como China, como Rusia, como la India, que están disputando la hegemonía de los Estados Unidos en el comercio mundial, en el desarrollo de la economía a nivel mundial. Y lo que quieren es tener, los Estados Unidos lo que quiere tener es una base en donde controlar todo ese comercio, pero además ser un frente de avance para cualquier guerra de las que están acostumbradas. Porque si hay un gobierno guerrerista, es el gobierno de los Estados Unidos, que donde sea ha comenzado, ha iniciado una guerra y ahí está tratando de solventar su economía, tratando de justificar el control mundial, aún que ya no lo tiene, ¿no?, con guerra, a punta de guerra. Entonces, el Ecuador, cuando entrega una base y cuando nosotros los ecuatorianos le estamos diciendo, sí, señor Noboa, ponga nomás esa base militar ahí, ¿no?, pensando que ellos van a controlar el narcotráfico, lo que estamos es metiéndonos ecuatorianos en una guerra, siendo carne de cañón de una guerra que nosotros no la estamos librando, que no es nuestra, que es una guerra de los Estados Unidos con otras potencias mundiales. Pero serviremos, sí, como carne de cañón de esa guerra. Patricia, te dejamos con las palabras finales, agradeciéndote de antemano tu colaboración en nuestro espacio Frente a Frente. Yo les agradezco a ustedes, a la Unión Nacional de Periodistas, a ti, Carlitos, por permitirme llegar a la ciudadanía con esto que se debe convertir en nosotros como una
tarea ciudadana de comenzar a desnudar las verdaderas intenciones de un gobierno. Los que podemos y los que tenemos un poquito de experiencia y de manejo de datos y de la realidad y de lecturas, tenemos la obligación moral de conversar con la gente y de llevarles un mensaje de que esto lo podemos cambiar nosotros. Y ahora, en esta convocatoria, en donde los ciudadanos hemos sido convocados a que con nuestro voto tengamos la posibilidad de cambiar esa Constitución, decirle a Noboa: no cuentes con mi voto ahora porque tú estás manipulando mi voto en favor tuyo. Por eso, compañeros ecuatorianos, todo no a la consulta. Las 4 preguntas: no, no, no y no. No seremos tu Hacienda, señor Noboa. Fue la intervención de la arquitecta Patricia Sánchez, ex asambleísta, que nos ha dado una visión general de la situación del país en la actualidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su participación. Gracias.